Ministro Duhovne, soy Luis Novarecio con Candelaria de la Sota, lo saludamos. ¿Cómo le va? Hola Luis, Candelaria, ¿cómo están? ¿Sos futbolero, ministro? Sí, soy futbolero, sí. Bueno, de entonces, River. la opción es que me digas, ¿a cuánto va a estar el dólar? ¿A fin de año o cómo sale la selección hoy? Gana. Claro, rápidamente, ¿no? Rápidamente. Hasta te digo el resultado. A ver. No sé. Está muy bien. Bueno, yo soy más de escuchar a los economistas, Candelaria es la que más sabe, por lo cual hago una pregunta más de concepto, más política. Es una expresión que usó el presidente. Con lo que pasó ayer, economía emergente, el acuerdo del Board del Fondo, ¿lo peor ya pasó? Mirá, Luis, fueron dos sucesos muy importantes, los dos, ¿no? El acuerdo con el fondo es el acuerdo que ha hecho el Fondo Monetario Internacional más grande de su historia con fondos desembolsables, ¿no? Lo cual muestra un respaldo de la comunidad internacional a la Argentina, porque no son solo los técnicos del fondo los que nos han apoyado, sino que todos los países importantes del mundo que son socios del fondo ayer votaron en el directorio el apoyo a la Argentina. Y la cantidad de fondos es de una magnitud tal que le permite a la Argentina una gran tranquilidad. No dependemos de los mercados internacionales por muchísimo tiempo. La Argentina simplemente con renovar sus vencimientos en el mercado local cumple con su programa financiero, no necesitamos ir a tomar deuda al exterior, y eso nos da una posición muy sólida de muchísima tranquilidad. En relación a la reclasificación de Argentina como mercado emergente, es realmente volver después de 10 años a donde la Argentina se había ido por la aplicación de malas políticas. Va a permitir que el mercado argentino tenga más liquidez, que las empresas argentinas emitan capital. Vos sabés que las empresas o se financian emitiendo acciones o deuda. Ahora cuando emitan acciones van a tener una masa de compradores más amplia que antes, entonces va a ser más económico emitir acciones, eso lleva a más inversión, más empleo. Son dos muy buenas noticias que premian también una labor, digamos, de sistemática, de ir cambiando cosas de a poco, de ir mejorando, y bueno, acá estamos. Yo pienso que va a ser importante. Pero digo, vuelvo a la pregunta, ¿lo peor ya pasó? Yo creo que la situación de turbulencia de estos últimos 2 meses sí va a bajar significativamente. No me queda claro el concepto respecto del dólar, que para los que somos ignorantes en la economía y tenemos unos cuantos años es como un fetiche en la Argentina. La idea es dejar el dólar que flote, pero a su vez hay 7.500 millones que da el fondo para manejar las turbulencias financieras. Mi pregunta es, ¿va a intervenir el Banco Central con el tema del dólar? Y segundo, ¿es cómodo este precio de casi 29 pesos? Mira, Luis, lo que es cómodo es el esquema de tipo de cambio flotante. La Argentina ya probó en otras épocas clavar el tipo de cambio, y cuando todas las monedas de todos los países con los que comercia la Argentina se mueven, si uno tiene el tipo de cambio fijo, en vez de subir el dólar, lo que sube es el desempleo, ¿no? Desafortunadamente, como la Argentina está con este esquema de meta de inflación y tipo de cambio flotante hace muy poco tiempo, hace 2 años y medio, cuando se mueve el dólar en la Argentina, el traslado a precios, a la inflación, es mucho más alto que en la de los países que vienen haciendo esto hace mucho, ¿no? Entonces pagamos un costo más alto que otros países por el tipo de cambio flotante, aunque mucho menor que sube el desempleo, ¿no? Entonces, nosotros en el esquema que hemos adoptado tenemos un cambio flotante en el cual podemos intervenir ante situaciones disruptivas. Entonces, combinamos las dos cosas. Y bueno, es un delicado equilibrio que tiene que manejar el Banco Central. Yo no quiero meterme también ahí en las políticas del Banco Central, pero es el Banco Central el que evalúa cuándo intervenir y cuándo no. Pregunta, porque dijiste situaciones disruptivas. El dólar a casi 29, ¿es disruptivo o no? Yo te diría que es mucho más importante que el nivel, es la velocidad del movimiento, ¿no? Entonces, cuando hay movimientos muy abruptos, eso es disruptivo. Cuando se mueve despacio y sobre todo acompañando una tendencia internacional, ¿no? Y se mueven las monedas de Brasil, de Colombia, de Chile, de México. Bueno, ese es el movimiento que para lo que funciona el tipo de cambio flotante, para no quedar
desfasado en términos de competitividad contra el resto de los países. Ministro, justamente, teniendo en cuenta este tipo de cambio flotante o flotación sucia, porque en algunos momentos interviene, el mercado está calculando que el dólar a fin de año estaría rondando los 33 pesos. ¿Esto es razonable para la economía que se está pensando para lo que resta del año y para el 2019? ¿Es alto, es bajo? ¿Qué nivel de dólar ve si es que realmente el mercado está apostando a 33, 34 pesos para fin de año? No, yo ahí diría, para mirar los pronósticos a fin de año, no hay que mirar los futuros del tipo de cambio porque son una tasa de interés, ¿no? Entonces, los futuros del tipo de cambio lo que reflejan es extender la tasa de interés en pesos desde aquí hasta fin de año y trasladarla al tipo de cambio neta de la tasa en dólares. No quiero ponerme muy técnico, sí. Pero es mucho más útil mirar los pronósticos de los economistas, y cuando uno mira el relevamiento de expectativa del mercado del Banco Central, lo que se ve es un pronóstico de tipo de cambio ya muy similar al que tenemos hoy, ¿no? Como que ya el tipo de cambio hizo el movimiento que esperaban los economistas y no esperan más movimiento de acá a fin de año, ¿no? O sea que usted cree que toda la depreciación del peso que tenía que ocurrir, digamos, para que se acomodara la economía ya ocurrió. No, yo estoy describiendo la diferencia entre mirar los futuros y mirar los pronósticos de los economistas. Pero yo como ministro de Hacienda no puedo pronosticar el tipo de cambio y además quiero ser muy claro que esa es una tarea del Banco Central. No, por supuesto. Pregunta también, no económica. Sé que tenemos poco tiempo porque tiene una reunión ahora, inmediatamente estamos hablando con el ministro de Economía de la Nación. Hay una cuestión de confianza y mi pregunta desde el ciudadano común es... había que pasar el segundo semestre, no llegó. Había que arreglar con los fondos buitres y llegaban las inversiones y no llegaron. Había que acomodar las tarifas y se acomodaron y estamos en crisis. ¿Qué pasó? Que todo lo que se dijo que iba haciéndolo con sacrificio iba a generar un beneficio, no llegó porque vamos a tener una inflación de entre el 25 y el 30% y aumenta el dólar de esta manera. Bueno, yo me gustaría tamizar un poco lo que vos decís, Luis, porque el año pasado la Argentina creció casi al 3%, 2,9%, se crearon más de 500.000 puestos de trabajo, la inversión creció al 11%, recuperamos el crecimiento de las exportaciones manufactureras después del homicidio macroeconómico que fue el cepo, que condenó a que caigan a la mitad entre 2011 y 2015, y cuando miramos las cifras del primer trimestre que salieron el martes pasado, ¿no?, de cómo estaba la economía argentina antes de esta turbulencia, veíamos una economía creciendo al 3,6% interanual, con la inversión creciendo al 18% interanual. Y la inversión es lo que a la larga genera que la economía sea más productiva, que tengamos mejores empleos, mejor remunerados, porque digamos cuanto más productivo es el trabajo, mejores son las remuneraciones. Entonces, no es que no están pasando cosas buenas en la economía, a pesar de que sí, con la inflación no fue peor de lo que esperábamos, ¿no? Ministro, sin embargo... Y una cosita más, digamos. Este episodio de turbulencia que pasó en la Argentina, lo han pasado otras economías emergentes. Miren lo que está pasando en Turquía, miren cómo se ha movido el real brasileño, no somos los únicos. Lo que pasa es que nos ha ocurrido también en un punto en donde todavía no habíamos terminado de corregir los desequilibrios macroeconómicos. Está claro. Ahora, lo que le quería preguntar es justamente ayer o antes de ayer hablamos con Daniel Artana, que nos decía que seguramente la economía durante este año va a terminar creciendo menos del 1%. Usted decía que antes de la crisis se planteaba un crecimiento interanual del 3%. ¿Qué pasó para que cayera tanto la actividad económica? Bueno, en primer lugar, la sequía. La sequía nos quitó 1,5 puntos de crecimiento para este año y $8.000 millones de exportaciones, ¿no? Eso fue uno de los causales también del movimiento del tipo de cambio, porque si cae la oferta de dólares proveniente del agro, el tipo de cambio se mueve. Luego la suba del precio del petróleo también nos afectó. Argentina sigue siendo importador neto de petróleo después de las malas políticas de la administración anterior, y la apreciación del dólar en el mundo contra todas las monedas en la Argentina genera más movimiento del tipo de cambio, más inflación que en otros países. Entonces tuvimos varios problemas. Ahora, lo importante, y es cierto que vamos a crecer, como dice Daniel Artana, cerca del 1, puede ser 1,5, puede ser 0,9, no lo sabemos, es que Argentina, digamos, primero, eso le está pasando a otros países de la región también, ¿no? Y esas cosas ocurren. Lo importante es atravesar estos episodios sin romper todo, porque la Argentina en el pasado, cada vez que atravesaba por una situación como esta, bueno, cambiaba el esquema.
Sí. Entonces, pongo retenciones a las exportaciones, me cierro, hago un cepo, congelo esto. Acá vamos a respetar la rebaja de impuestos de la reforma tributaria, seguimos con la ley de responsabilidad fiscal que nos está permitiendo seguir bajando el nivel de gasto público en relación al tamaño de la economía, seguimos con el consenso fiscal con las provincias que baja ingresos brutos. Entonces mantenemos un esquema y a la larga los países que prosperan son los que logran mantener esquemas estables en el tiempo, porque eso es lo que da frutos. Ministro, todos los economistas vienen afirmando algo que le pregunto a usted. Yo soy Rosario Vigosi, si usted puede confirmar o darnos una cifra eventualmente. ¿Cuánto va a ser el valor de la inflación, el porcentaje de inflación del 2018? Bueno, de vuelta, esa es una tarea del Banco Central y que queremos ser muy claros en esta etapa en la distribución de tareas entre lo que hace. ¿Pero va a ser más o menos que el año anterior, por ejemplo? Bueno, la previsión que tenemos firmada en la carta de intención con el fondo es que puede estar alrededor del 27%, ¿no? Ahora, eso puede ser menos, como aspiramos, puede ser más, pero, digamos, el Banco Central tiene todas las herramientas para luchar contra la inflación y también intentar que sea menos. Está claro. Nos quedan dos muy cortitas porque se tiene que ir el ministro. Sí, Candelaria, una tuya. Uno de los compromisos que hemos asumido con el Fondo Monetario para poder firmar este acuerdo es reducir fuertemente el déficit. Usted ya lo había anunciado antes del acuerdo. Este año el déficit va a estar en 2,7. Para el año que viene es muy ambicioso. Planea reducirlo a la mitad del de este año. La pregunta es, ¿cómo se va a hacer para reducir tan fuertemente el déficit? ¿Por dónde van a pasar los recortes? ¿Por la obra pública? ¿Por el gasto social? ¿Cómo se puede hacer eso, ministro? Bueno, vos fijate, Candelaria, que el déficit, el año pasado nosotros teníamos una meta de 4,2% de déficit y la sobrecumplimos y fue de 3,8. Y de 3,8 este año le estamos bajando a 2,7. Es decir, 1,1 puntos porcentuales del PBI, que no es muy distinto de lo que vamos a hacer el año próximo. No es tan distinto. Entonces, yo creo que una buena muestra para entender cómo se hace para bajar el déficit el año próximo es mirar lo que hemos hecho este año, que es ser muy austeros, y en donde hemos priorizado el gasto social, el gasto previsional y el gasto en las obras de infraestructura, y en donde en el resto de las partidas vemos subas muy por debajo de la tasa de inflación, es decir, caídas en términos reales muy grandes, porque estamos gastando menos en todo, ¿no? Y eso es lo que vamos a seguir haciendo el año próximo. Te despido con esto, intentando que le hables, porque tenés experiencia periodística, al que por ahí le cuesta, como a mí, entender el 3.1, el 2, nada. Le aumentan los precios violentamente, él sabe que el dólar se traslada a precios, que tiene miedo de quedarse sin horas extras, si no los perdió, no tiene laburo. Hablarle al ciudadano de a pie sin pensar en el mundo, sin pensar en los mercados, sino pensando en lo que se han hecho en estos 2 años y medio. ¿Va a estar mejor o peor en los próximos 6 meses? No, yo creo que vamos a todavía pasar 2 o 3 meses difíciles que van a ser la consecuencia de el movimiento de precios derivados de lo que ocurrió con el tipo de cambio, pero cuando ocurren estas cosas, digamos, nosotros tenemos un esquema que está pensado justamente para proteger a los ciudadanos, porque mucho peor sería que aumente el desempleo si nosotros no reconociéramos lo que ha ocurrido con los movimientos de las monedas también en el resto de los países, y el peso ha tenido que acompañar. Entonces estamos trabajando, pensando en los ciudadanos, pensando en defender el empleo, pensando en defender el salario real, pensando en defender una economía que pueda crecer por segundo año consecutivo, por primera vez desde el año 2011, y que encadene el año que viene el tercer año consecutivo de crecimiento, y en perseverar en el rumbo, porque eso es lo que ha hecho prósperos a los países. Entonces, yo digo, tenemos que reconocer que pasamos por un momento difícil, no lo negamos, así como otros países lo han atravesado. Argentina está integrada al mundo hoy con sus beneficios y sus costos, pero pensamos que los beneficios superan a los costos, y estamos convencidos de que vamos por el camino correcto, aun cuando a veces las cosas salgan de una manera que es menos optimista que la que pensábamos, porque a veces el mundo también juega, ¿no? Pero en el mundo, Nicolás, no hay países con 25% de inflación. No hay muchos países con 25% de inflación. Luis, nosotros venimos de 12 años de inflación del 30, y con tarifas congeladas. La inflación, cuando Mauricio Macri recibe el gobierno, era 30% con tipo de cambio fijo congelado y
con los consumidores pagando el 8% del costo de la electricidad. Eso es cierto. Entonces tenemos que bajar la inflación, normalizando el tipo de cambio, normalizando los precios de los servicios públicos, porque nos quedábamos sin energía. Entonces, sí, es una tarea difícil, tal vez fuimos demasiado optimistas al principio con las metas iniciales de inflación, pero, digamos, lo que estamos haciendo es construir un esquema que permita que la Argentina prospere en el mediano y largo plazo. Ojalá. La verdad que siento que es un momento muy duro. No quiero dejar de decirlo, pues si no, pues empezamos con las vueltas. Es verdad que hubo inflación muy alta los últimos 4 o 5 años del gobierno de Cristina, no los 12 años anteriores, pero bueno, yo siento que el esfuerzo es muy grande para quien nos está escuchando, que no es el empresario o el economista, es el laburante a pie que no la está pasando bien, que me parece bueno que reconozcas que no la está pasando bien y que vienen 3 meses difíciles. Bueno, ya te lo dije, Luis, te dije que sabemos que vienen 2 o 3 meses que van a ser más difíciles, lo dije hace varios minutos, pero digamos, nosotros trabajamos pensando en la sociedad argentina, trabajamos pensando y tomando las decisiones y las opciones que creemos que son mejores para el conjunto de la sociedad, ¿no? Ese es nuestro objeto de trabajo. Ojalá, la mejor de las suertes.